El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Vamos a orar. El Señor quiere que esta noche salgamos a las 9. A esa hora va a terminar de llover. Así que no, mentiras. Vamos a orar para que nos guarde. Se vino fuerte, hermanos. Y le felicito por estar aquí. Yo vi entrar a unos hermanos debajo de la lluvia. Qué precioso. Y sabe que de algo de eso vamos a hablar hoy en el mensaje de la Escritura. Así que hágame un favor. Ayúdeme orando, por favor, para que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta tarde. Cierre sus ojos conmigo. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y oramos. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de la lluvia, ellos están acá. Una muestra preciosa, Dios, que han comprendido y entendido qué es el congregarnos. Ayúdanos que en esta tarde, Dios, el mensaje pueda venir de parte tuya y que no haya ni un estorbo, ni interno ni externo, que nos distraiga. Ponemos la palabra en tus manos. El milagro de la predicación. Un hombre común y corriente va a hablar. Sin embargo, tus hijos van a escuchar. Ayúdanos a todos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Estaba un matrimonio un día domingo, y el esposo se le queda viendo a la esposa y le dice: la verdad que no sé qué pasa en la iglesia. Hay hermanos que van a veces al culto y a veces van todos enojados. Hay otros que ni van. Algunos me los encuentro en la calle, en el súper, y ni me saludan. Yo creo que vos y yo deberíamos de ocupar el tiempo que vamos a la iglesia en otras cosas. Porque, no sé, ya la verdad que a veces no siento ni ganas de ir. Y la esposa se le queda viendo seria al esposo. Ninguna de ustedes hace eso. Se le queda viendo seria al esposo y le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Cómo decís que no vamos a ir a la iglesia? Apurate, cambiate, si vos sos el pastor. Yo quiero hablar en esta tarde de algo que suele pasar. Este pastor ya no quería ir a la iglesia, pero hay gente que ya no quiere ir a la iglesia. Permítame compartir con ustedes el mensaje: ¿por qué dejamos de congregarnos? ¿Por qué dejamos de congregarnos? Aunque ese por qué va separado, el por qué dejamos de congregarnos, porque es una pregunta. Ahí se les fue, pero es ¿por qué dejamos de congregarnos? Y vamos a ver un versículo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 25. Se lo van a proyectar, pero mantenga su Biblia abierta, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Mantenga esa Biblia abierta y vea, desde ya le están subrayando una palabra que es la que nos llama la atención. Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice así la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vea que desde ya le ponemos subrayada una palabrita: costumbre. Ahí va a estar el verso unos minutos. ¿Por qué dejamos de congregarnos? Yo quizás le hubiese puesto también: ¿por qué dejamos de ir a la iglesia? Pero como iglesia, nosotros, como Cephal, no solo nos reunimos en la iglesia. ¿Dónde más nos reunimos? En las células. Y muchos tenemos el hábito, esa palabra costumbre. ¿Sabe que una traducción la coloca? Algunos tienen por hábito. ¿Sabe qué es un hábito? Es algo que usted hace regularmente.
Yo tengo el hábito de tomar café mañana, tarde y noche, y si estoy despierto en la madrugada también. Yo tengo ese hábito. Yo no puedo dejar un día si no tomo café. El escritor a los hebreos está diciendo, hay personas que ya tienen el hábito de no congregarse. Puede ser que usted me diga, pero hermano, si esta tarde aún con lluvia hemos venido. Yo quiero recordarle algo. La palabra siempre nos da el consejo, ya sea para algunos preventivo o para otros curativo. Yo quisiera que a lo largo de la enseñanza nos examináramos la declaración más directa con respecto al reunirse en la iglesia en toda la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, es este pasaje. En los evangelios, en el libro de los Hechos y en las otras cartas, oímos que se reunían, que Jesús llegaba a las sinagogas y se reunía, que iba a la casa de alguien y se reunía, pero el pasaje que demuestra que es algo que Dios espera que nos congreguemos es Hebreos 10:25. Y a los hebreos, a la iglesia de los hebreos, los judíos cristianos que estaban en la iglesia de los hebreos, algo les estaba sucediendo. Un cristiano fervoroso, fuerte, creciente, escúchelo por favor, no deja de congregarse. Un cristiano que está fuerte en el Señor, que es un cristiano que cree en el Señor siempre, no deja de congregarse. Pero, al igual que cuando a usted le da temperatura, me imagino que más de alguna ocasión le ha dado temperatura, el médico le ha dicho que la temperatura simplemente es el síntoma, que el cuerpo tiene algo. Y el escritor a los hebreos, que no se sabe quién fue, no se sabe si fue Pablo, otros dicen que pudo haber sido Bernabé. La carta a los hebreos no tiene autor, no dice quién la escribió. Pero el escritor a los hebreos, cuando está en este capítulo 10, está llegando a la conclusión y diciéndole a todos: el hábito de dejar de congregarnos es el síntoma de algo más. Cuando a usted, en buen salvadoreño, no le dan ganas de venir a la iglesia o de ir a su grupo, es porque algo más está pasando. No es porque simplemente hoy no quiero ir, porque se ha vuelto un hábito. No estamos hablando de cuando una vez usted no vino por algo. No estamos hablando porque hubo una eventualidad. El mensaje es porque existen, y véalo, desde el principio de la iglesia, hermanos que toman por hábito el dejar de congregarnos. Y el escritor a los hebreos dice, es que hay hermanos que tienen el hábito de dejar de congregarse. Pero quiero ver con usted algo. ¿Sabía que la carta a los hebreos, y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, enseña que el escritor mismo les venía diciendo a los lectores y a usted y a mí las cosas que hacen que a veces perdamos ese impulso de querer reunirnos? Sin que levante su mano, ¿ha pasado usted por esa etapa donde sinceramente no quiere? ¿Ha pasado por esa etapa donde a veces es una opción visitar familia, salir a la playa o ir a la iglesia? ¿Cuál eligen? ¿Le ha sucedido? ¿O es del tipo de cristiano que sabe la importancia que es el poder congregarse? Y repito, no solamente en la iglesia. Nosotros somos una iglesia celular y muchas veces en nuestras células tenemos miembros que tienen ese hábito de no llegar a las reuniones. Puede ser que un día no llegaron, pero hay algunos que tienen por hábito ya no congregarse. ¿Y sabe por qué es importante? Pregúntese, ¿por qué Dios inspiró al escritor sagrado
a dejar Hebreos 10:25 y exhortarnos y decirnos que no dejemos de congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe muy bien que usted y yo, y lo dijo Jesús, lejos de Él nada podemos hacer. Dice la Biblia que Jesús exhorta diciéndonos: separados de mí, nada podéis hacer. Y usted y yo necesitamos entender, cuanto más nos reunimos, más nuestra fe crece en el Señor. Cuanto más nos reunimos, más preparados estamos para comprender que aunque se venga una tormenta o una tempestad, tenemos a alguien que siempre pelea por nosotros. Pero cuando tenemos el hábito de no congregarnos, hermanos, no, a veces los problemas nos desaniman, pues. ¿Quiere conocer el estado de ánimo de una persona en la actualidad? Váyase al Facebook de esta persona, si es el mejor psicólogo que hay. Si en el Facebook colocan los estados espirituales muchas veces. Yo siempre he dicho esto: no ponga oraciones en el Facebook. Dios no se levanta en la mañana y le dice a San Pedro: Pedro, encendeme el Facebook, quiero ver las oraciones. No, hermano, o sea, Dios no tiene al arcángel Miguel leyendo oraciones en el Facebook. Usted sabe dónde hay que orar, dónde tenemos que ir y orar. Pero volviendo al punto, ¿sabe algo? Todos en algún momento vamos a pasar por pruebas que nos van a desanimar. Pero cuanto más nos reunimos, entendemos algo: aunque el desánimo quiera atacarnos, hay una fuerza que no nos deja solos, y es la fuerza del Espíritu Santo. Pero como dejamos de congregarnos a veces: Señor, ¿estás lejos de mí? No. El congregarnos, ¿sabe qué implica para el cristiano? Entender dónde está la fuerza que necesita. El congregarnos, ¿sabe qué significa para el cristiano? Comprender algo: la vida está llena de dificultades, pero Dios siempre tiene una promesa para mi vida. ¿Cómo va a oír usted la promesa si no se congrega? El escritor a los Hebreos dice: quiero decirles por qué la gente deja de congregarse. Vaya conmigo a Hebreos, siempre en el libro de Hebreos, se lo van a proyectar. Hebreos capítulo 2, verso 1. Vea lo primero por qué la gente deja de congregarse. Vea lo que está diciendo Hebreos 2:1. ¿Lo tiene? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando se escribe la carta a los Hebreos, el que la está escribiendo ha detectado cosas en la iglesia. Y lo primero que les dice es: no sean descuidados. ¿Qué es lo primero? No sea descuidado. ¿Sabe por qué dejamos de venir a la iglesia? Por descuidados. Diga fuerte conmigo: descuidado. Dígale que está a la par suya: no seas descuidado. Le hago una pregunta: ¿cuántos, no espiritualmente, pero cuántos son descuidados? ¿No saben dónde dejan las cosas? No sé cuántos de los que están acá hasta pelean. No, es que yo aquí lo dejé. Y la esposa lo encuentra por otro lado. No, solo te estaba probando. Pero somos descuidados. Y dice el escritor a los Hebreos: no se vuelva una persona descuidada, porque si usted no es diligente, se desliza. ¿Oyó? Si usted no es diligente, se desliza. Y a veces usted y yo hemos cometido el error de ser descuidados. ¿Sabe que el escritor a los Hebreos dice esto? ¿Cómo, habiendo gustado el don celestial, se descuidaron? El escritor les está diciendo a los Hebreos: no entiendo cómo es posible, conociendo la delicia que significa la palabra de Dios para ustedes, se han descuidado con ella. Y sabe que ese error lo cometemos nosotros. Conocemos al Señor, conocemos lo bueno que es el Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Dios ha sido bueno con usted. Conocemos la grandeza, las promesas. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado promesas?
¿A cuántos de ustedes Dios ha sido oportuno? Va en el carro y una alabanza le levanta el ánimo, una predicación le levanta el ánimo. Pero llega un momento, dice el escritor, que nos volvemos descuidados. ¿Sabe por qué? Y escuche esto y si lo pudiera notar. Cuando la palabra de Dios pierde importancia en nuestra vida, el congregarnos también pierde importancia. Cuando la palabra de Dios pierde importancia en su vida, el congregarse pierde importancia. ¿Conoce, hermanos, que en los momentos de aflicción y preocupación son los más espirituales del mundo? ¡Wow! Si nunca han orado tanto. Pues sí, hay un hebreo que dice momento de socazón. A todo mundo lo pone a orar. Pero media vez las cosas anden bien, usted no tenga problemas, se descuida. Y dice la palabra, le está exhortando y a usted y a mí, no tenga por hábito que solo cuando hay aflicción busca al Señor. Búsquelo en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque usted ya probó algo, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque usted ya probó algo. Dice la Biblia que cuando estamos reunidos en su nombre, ahí envía Él bendición y vida eterna. Cuando usted va a su grupo, hermano, cuando usted viene a la iglesia, el propósito principal de Dios es levantarle el ánimo y hacerle ver algo. En la semana pueden haber dificultades, pero Él va a estar con nosotros. Va a su grupo en la mitad de la semana, necesita ir a recargarse para que entienda algo. Es cierto, la tierra está difícil lo que está viviendo, pero Él es el dueño de todo en este mundo. Pero ¿cómo podemos animarnos si nos hemos descuidado y nos deslizamos? Yo le puedo preguntar esta tarde, ¿cuántos nos hemos deslizado? Y se ha vuelto un hábito no congregarnos, no venir a la iglesia. Dice el escritor, tenga cuidado, no sea descuidado. Pero también les dice una segunda cosa. Hebreos capítulo 3 verso 12. Solo muevas un capítulo. Vea lo segundo. Primero, dejamos de congregarnos por descuidados. Descuidamos algo tan precioso que Dios nos ha regalado. Pero número 2, vea Hebreos capítulo 3 verso 12. Mirad, ¿a quién le está hablando? A cristianos, ¿verdad? Mirad, hermanos, ¿qué dice? Que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor a los hebreos dice, bueno, me he dado cuenta que algunos ya no se congregan porque se descuidan. Descuidan algo tan precioso que es el Señor. Pero también algunos dejan de congregarse porque dejan de creer. ¿Escuchó? Porque dejan de creer. Hay una palabra que se la están subrayando: corazón malo de incredulidad. ¿Sabe qué significa? Y se la puede subrayar. Un corazón malo de incredulidad, ¿sabe qué significa? Está diciendo un corazón que le cree más a las cosas malas que a las cosas buenas. ¿Sabía que hay miembros de células y de iglesia que dejan de reunirse porque ya no creen? Han pasado tantos días orando y esperando un milagro y ya no creen. Ya no creen que Dios de verdad pueda hacer algo. Le puedo preguntar a usted con confianza, ¿cuántos de ustedes en algún momento han dejado de creer y se han desanimado? Y nada, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, ya no puedo, esto ya no se puede. Y dice el escritor, mirad, hermanos, tenga cuidado, no deje de creer, aunque no vea las cosas que está esperando, no deje de creer, porque usted está creyendo en el Todopoderoso, no está creyendo en un Dios cualquiera. No deje de ir a la iglesia, no deje de ir al grupo, porque ya no cree. A veces en nuestra célula, específicamente una de matrimonios, se comparte que a veces son difíciles los problemas que hay, pero ahí está insistente. Hay alguien que tiene, bueno, ahora es la anfitriona, tiene años de estar esperando un milagro
pero no deja de estar ahí, porque es la dueña de la casa, ¿va? Pero no deja de abrir el grupo, porque es insistente, porque ha creído algo. Si usted conociera el caso, dijera: no, hombre, ¿y qué está haciendo esta hermana si ni el esposo viene? No ha dejado de creer. Yo le digo algo: no deje de congregarse porque está batallando con el creer o no creer. El escritor dice: por eso algunos se enfrían, porque dejan de creer. Yo quiero recordarle algo en esta tarde: aunque sea fuerte lo que esté pasando, no deje de creer. Dios es un Dios de misericordia. No deje de creer. Simple y sencillamente, Dios tiene el control. No deje de creer. Aunque usted venga, se siente y se vaya y quizás no vea que ha pasado algo, no deje de creer. Hágame un favor, dígale que está a la par suya: no deje de creer. Pero dígale, por favor, no deje de creer. Si yo le preguntara honestamente, ¿cuántos a veces batallan con esto de dejar de creer? No deje de creer. ¿Por qué dejamos de congregarnos? Porque a veces dejamos de creer. ¿Y sabe qué significa dejar de creer? No creo que Dios pueda con esto. Yo quiero decirle algo, y no es solo retórica, es la palabra. Dios sí puede con lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Dios sí puede con lo suyo. Yo no sé si esta tarde usted puede llenarse de fe y decir: Dios puede con lo mío. ¿Cuántos pueden decir: Dios puede con lo mío? No lo oigo convencido. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. ¿De verdad cree que Dios puede con lo suyo? No deje de congregarse. Cuando más ganas tenga de no venir, venga. Cuando más deseos se le vayan, venga. Vaya a su grupo, aunque usted sienta que a lo mismo va. No deje de creer. Tenemos a un Dios todopoderoso. No deje de creer. El enemigo no es más fuerte que su Señor. No deje de creer. No importa cuánto tiempo haya pasado o esté pasando esperando. No deje de creer. Quiero recordarle: quien escribió la Biblia no puede mentir. Quien escribió la palabra no nos puede engañar. Dice que a su tiempo segaremos. No deje de creer. No deje de creer. No solamente por descuidados, no solamente por dejar de creer. ¿Sabe por qué más la gente deja de ir a la iglesia o congregarse? Vea Hebreos capítulo 5, se lo van a proyectar. Vea otra cosa que el escritor detectó en los de la iglesia de los hebreos. Hebreos 5, 12 al 14. Vea lo que está diciendo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esos versos que hemos leído? ¿Sabe por qué algunos dejan de congregarse? Porque no crecen espiritualmente. Porque no han crecido. Porque siguen siendo los mismos desde que comenzaron a ir a la iglesia por primera vez. Y yo le puedo preguntar esta tarde: ¿ha crecido? Alguien pudiera decir, y a veces suele pasar, cuando son mensajes que hablan acerca de que Dios bendecirá, que Dios proveerá, decimos: ¡wow! Pero quiero decirle algo, este mensaje lleva eso. Porque si usted entiende y yo entendemos el sentido de congregarnos, vamos a comprender esto: cuanto más nos congreguemos, más entenderemos que Dios es el que tiene el control de todo. Cuando más usted se congregue, usted conoce más el corazón del Señor y entiende algo: que lo que está pasando, aunque sea duro,
Dios lo está permitiendo con un plan perfecto. Y que el Dios de amor no se ha descuidado de usted. Pero el escritor dice, pero no han crecido. ¿Ha visto cristianos que andan pero felices? Hay una palabra que se me ha pegado estos días, que andan felices. Cuando tienen todo bien, pisto para pagar, comida para esto, para salir. Pero cuando no hay nada, todos cabizbajos, sin ánimos. Y se lo digo con autoridad, porque muchas veces se lo he dicho, he pasado por donde no hay. Mi abuelita decía, no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente. Pues yo le digo, hasta he comido con ella. Y le digo algo, es difícil cuando no hay pisto. Creo que se los he contado esa vez que iba para Ujulután, donde se come queso fresco. Y no estaba económicamente bien, pero siempre he tenido el hábito de ahorrar. Pues yo ahorraba, en aquel entonces don Dólar no había venido, todavía estaba don Colón. Y ahorraba y tenía las monedas de 25, ¿se acuerdan de las monedas de 25? ¿Sí se acuerdan? Va. Yo estaba ahorrando esas monedas. Pues llegó un momento en el que ya no tenía para transportarme. Y tuve que sacar, en aquel entonces valía 12 colones el pasaje de aquí hasta Usulután. Saqué 12 colones en esas moneditas de 25 y las andaba en la bolsa. Me subí al interdepartamental, la 302. Iba parado porque ya eso se llenan. Y cuando de repente andaba el cobrador y yo saco las monedas y el motorista pega un frenón y no salen volando todas las monedas. Y yo dije, aquí por San Vicente ya me bajé y ya me tocó ir a pata. No tengo ni para regresarme ni para llegar allá. Pero el cobrador ya me podía. Y me vio la cara. Ya me imagina qué cara puse, va. Y me dice, sabía que era pastor. Imagínese, sabía que era pastor y que ni pisto tenía. Y sabía, como me bajaba siempre en la parada de la iglesia. Y me dice, no, mi hermanito, me dice, ay, en la otra me lo paga. Yo con una gran vergüenza. Ya, porque alguien se bajó, me senté y le dije, Señor, y estos son los servicios que tú le permites a la gente darte. Pero eso me enseñó a crecer y a creer que no es con recursos que se le sirven al Señor, es con fe y poder creer algo, aunque en su bolsa no haya. Él sí tiene lo que usted necesita. Aunque usted no lo tenga ahorita, Él sí tiene lo que usted necesita. Por eso no deje de congregarse. Crezca. Las pruebas nos hacen crecer. Las dificultades nos hacen crecer. Las respuestas que no han aparecido nos hacen crecer. Pero dice el escritor, algunos no van ya a la iglesia porque no han crecido. A veces hacemos la broma y decimos, si hiciésemos una actividad donde hay comida, hermanos, de choto, se llena. Y gente que ha dejado de ir dicen, es que Dios me habló que tenía que venir. Hermanos, aunque usted no tenga, no deje de congregarse. ¿Sabe por qué? Porque eso le permite crecer espiritualmente. Porque eso le permite entender algo. Lo que estoy viviendo hoy va a ser mi victoria el día de mañana. Lo que usted está padeciendo hoy va a ser su victoria el día de mañana. Puede ser que a alguien Dios le está diciendo, a veces se te van las ganas porque la palabra ha perdido la importancia en su vida. Le hago un test bien rápido. ¿Cuánta Biblia lee usted a la semana? ¿Sabe que nadie puede saber cuánto estudia Biblia otra persona? Yo no puedo saber, mi amigo Salome, cuánto lee de Biblia. Y ni sé si lee Biblia, viejo. Roberto, yo no sé si usted, hermano, lee Biblia. Yo lo puedo ver con su Biblia, toda manchada, porque no tiene nada que hacer a veces. Pues no sé. Yo les puedo ver a ustedes sus Biblias. El único que lo sabe es el Señor. Por eso esta tarde le está diciendo, la importancia que tenga la palabra en tu vida va a demostrar la importancia que entiendas de congregarte. Porque venimos a adorar, como decía el primer canto, al Dios de los cielos. Cuando usted se reúne, hermano, ¿sabe a qué viene? Sí, a socializar, a vernos, a conocernos más.
pero venimos a honrar al Dios que todo lo puede. Venimos a bendecir su santo nombre, pero también venimos a recargar fuerzas. Usted y yo no sabemos qué nos depara la semana, pero Él sí. Por eso es importante congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque Él viene a darle la palabra para la semana y decirle: hey, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Hey, aunque eso sea difícil, yo soy el Dios de lo imposible. Hey, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Denle el aplauso al Señor esta tarde, por favor. Pero hay una palabrita que se la han subrayado en el verso 14. ¿Cuál es? Discernimiento. ¿Sabe qué está diciendo? Que cuando no crecemos, no logramos decidir. Eso quiere decir discernimiento. No logramos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hermanos, jamás congregarse va a ser algo malo. Jamás reunirse va a ser algo malo. Jamás ir a su célula va a ser algo malo. Al contrario, aunque usted diga y crea: aquí no está pasando nada, yo ya me cansé, yo voy y las cosas no cambian. El que ha crecido espiritualmente entiende algo: Dios está en control. Y aunque yo no vea que las cosas cambian, de aquí nadie me mueve, porque he entendido algo: Dios está conmigo. De aquí nadie me mueve, porque he entendido algo: no tengo para la semana, pero Él sí tiene para toda la vida. Quizás usted no tenga para mañana, pero el Dios al que ha venido a buscar sí tiene para toda su vida. Quizás usted diga: ¿cómo voy a hacer para pagar? Venga a la iglesia y venga a oír lo que Dios le quiere decir. A veces usted va a una célula de mujeres, de hombres, de matrimonios. Vaya. Y aunque usted diga: pero si yo no veo que yo cambie con mi hábito, si yo no veo que mi hogar cambie, no se mueva. Crea que Dios sigue en control de las cosas. No deje de asistir. Aunque haya gente que no le caiga bien, no deje de asistir. Manténgase. Pero el escritor dice: bueno, no solamente porque no han dejado de crecer. Ya casi terminando, vea. Váyase a capítulo 10, verso 26. Capítulo 10, verso 26. Vea lo cuarto que dice el escritor: ¿por qué dejamos de congregarnos? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Puede ser que este mensaje también sea preventivo, o que usted conozca a alguien que esté pasando por una de estas situaciones. Pero no es para que usted llegue y le diga: ¿sabes que del domingo hablaron de vos? Sino que para que usted comience a orar para que esa persona deje de no ir a la iglesia o a la reunión. Lo cuarto que dice el escritor, por lo que podemos dejar de congregarnos, y ojo por favor, es por culpa del pecado. Pero no de la naturaleza pecaminosa, no. Cuando andamos viviendo chuecamente, cuando andamos no viviendo honradamente, cuando hay quizás una área de nuestra vida que no la hemos confesado. Eso es como un cáncer que desmotiva. Y ojo, si hay matrimonios aquí, si uno de los dos está enfriándose, el otro tendría que calentarlo y motivarle a no faltar a la iglesia. Si no están sus hijos, recuerde algo: siguen viviendo bajo su techo, siguen siendo sus hijos. Tráigalos a la iglesia. Es que no quiere la niña. No sé si me explico. A veces el enemigo se aprovecha de cualquier cosa, y el pecado es una de las cuales desmotiva ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Pues sí, sabe cómo anda, y por eso no tiene ganas de ir a la iglesia, porque sabe que lo va a confrontar el Señor. Hay temor de que se le estén predicando a él directamente. Tenga cuidado con esto. Tenga cuidado. Cuando muchas veces uno ya no quiere ir a la iglesia, este mensaje es para que tengamos esas señales. ¿Por qué es que no quiero ir, pues? ¿Por qué no quiero ir? Si yo he entendido
que congregarme es lo mejor que hay en la vida, porque vengo a reunirme con mi Señor. Algunos quizás tienen el hábito y pueden decir: no, hermano, pero yo veo la televisión y ahí veo prédicas. Jesús hubiera hecho eso, hubiera creado desde antes la tecnología y hubiera mandado los mensajes vía satélite. Por algo Él nos enseñó. Recuerde aquella palabra que estaba hablando Jesús del sembrador. Dice que hubo una semilla que cayó entre las piedras y comenzó a crecer, pero los afanes de este mundo la ahogaron. Habemos muchos así. Lo que estamos viviendo nos ahoga, el pecado nos ahoga y dejamos de congregarnos, sabiendo algo: reuniéndonos con el Señor es más fácil la bendición para nuestra vida. Estando cerca de Él, está más cerca la bendición para su vida. Estando más cerca del Señor, está más fácil que las cosas cambien para usted. Y por último, vaya conmigo por favor a Hebreos, siempre ahí capítulo 10. Solo que vámonos a los versos 35 y 36. ¿Por qué más? No perdáis, ¿qué dice? Pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hemos visto 4 cosas hasta ahorita: por descuidados, porque no crecemos, ¿por qué más? Por culpa del pecado, ¿por qué más? ¿Lo ha notado? Porque no ha crecido. Y dice porque no tenemos paciencia y confianza en el Señor. ¿Sabe por qué algunos dejan de ir a la iglesia? Porque perdieron la paciencia, porque su milagro no se dio, porque la respuesta no apareció, porque ya no, porque dicen: no, las cosas no van a ser así. Y dice aquí: no lo pierda, porque su galardón es grande. No pierda la paciencia, no deje de creer, no deje de esperar. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más tiempo pase, Dios quiere mostrarle que es más grande la bendición que viene sobre su vida. En los bosques de Canadá crecen unos pinos tan altos, pero tan altos, que un día los científicos llegaron y escarbaron, pero se sorprendieron, porque vieron que esos pinos tan altos tenían unas raíces pequeñas y no lograban comprender cómo era posible que ni los vientos ni las tormentas los botaban, hasta que uno de los científicos comenzó a examinar el terreno y descubrió algo. Las raíces de esos pinos son pequeñas, pero se entrelazan unas con otras. Las raíces de un pino se agarran de las raíces de otro pino, y así sucesivamente, creando una gran red que no permite que los vientos las boten. ¿Sabe por qué el Señor quiere que nos congreguemos? Porque lo dice en el versículo con el que iniciamos. Si me lo pones por favor, Hebreos 10:25. Porque cuando nosotros nos congregamos, nos exhortamos, y tanto más, dice, cuando se acerca aquel día. Cuando usted viene a la iglesia, ¿sabe qué pasa? O va a su grupo, tiene a otros hermanos cerca suyo que le van a animar y no le van a dejar caer, y le van a motivar y le van a recordar algo: Dios está con usted. Cuando usted viene a la iglesia y oye al que está cantando, al que está predicando, Dios le está diciendo: estoy contigo. Cuando usted va a su grupo, Dios le dice: tengo el control. Cuando usted viene a la iglesia y permite que el Espíritu Santo se mueva, Dios le está diciendo: yo estoy de tu lado. Hermano, no deje de congregarse, no deje de ir al grupo. Permita que Dios utilice el grupo o la iglesia
para bendecir su vida. Hemos visto esas 5 cosas. Algunos dicen que tienen por costumbre dejar de ir a la iglesia. Número 1, porque se descuidan. Número 2, porque dejan de creer. Número 3, porque ya no crecen. Número 4, por culpa del pecado. Pero número 5, porque han perdido la paciencia y la confianza en el Señor. Yo quiero decirle algo. Aunque las cosas no le salgan como usted las quiere, no se mueva. No se mueva, porque Dios tiene el control. No se mueva. Aunque usted vaya a su grupo y no vea las cosas que cambien, no se mueva. No pierda la fe, no pierda la paciencia, porque Dios sí va a hacer ese milagro. Deje que el Espíritu Santo a través de las reuniones le enseñe algo. Cuando usted se reúne, usted está demostrando algo. No tengo nada, pero lo tengo a Él que lo tiene todo. Las cosas no han cambiado, pero lo tengo a Él que puede cambiar las cosas. Todavía la enfermedad está ahí, pero lo tengo a Él que es el médico por excelencia. En mi casa no han cambiado las cosas, pero Él dice que es el Dios de las familias. Deje que Dios le pueda mostrar. Entre más usted se reúna, más cerca está su bendición. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Denle un aplauso al Señor en esta noche. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo no sé si Dios le está diciendo, te está queriendo agarrar el hábito, pero no deje de reunirse, porque eso trae bendición para su vida. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor? Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Vamos a orar en esta noche. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos por la vida de cada uno de los que están acá. Muchos quizás, Señor, el mensaje de esta noche les ha venido a motivarles y a exhortarles. Quizás a algunos, Señor, estaba perdiendo el deseo de reunirse, estaba perdiendo las ganas de congregarse. Pero en esta noche, Dios, has usado tu palabra para exhortarnos, para motivarnos a que debemos de seguir a pesar de que las cosas no cambian. Deje que Dios le ministre con este canto. Declare que Dios ha sido bueno sobre su vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.